Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Otro sábado más en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Espero que sean bendecidos este fin de semana con la presencia del Espíritu Santo. Que Dios esté en cada hogar, que tengan paz, que tengan alegría este fin de semana. Que se ha puesto lindo, gracias a Dios. Vamos a tener un fin de semana lindo, con sol, agradable. Son los últimos, van a ser los últimos tiempos lindos. Ya estamos casi a mitad de febrero, a fin de febrero, no, a mitad de febrero. Así que ya va a venir el otoño, el invierno, así que vamos a disfrutar de estos días lindos que nos quedan. Será un mes más o menos. Este, Así que le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias por el privilegio que me da cada sábado de poder dar una palabra, para que sea de bendición para aquellos que la escuchan, que la comparten, que la reciben. Eh, Estamos orando por aquellas personas que están teniendo inconvenientes, no solo acá en este país, sino alrededor del mundo. Dios a través de la naturaleza está hablando. Hay nevadas importantes en Europa, en Estados Unidos, nevadas que han colapsado las cañerías de agua, las cañerías de gas, están sin luz. Así que seguramente hay hermanos cristianos que están padeciendo estas dificultades, así que sería agradable a Dios que los agreguemos en esas oraciones, no siempre orar por lo que nos pasa alrededor o lo que nos pasa cerca o lo que nos toca cerca, sino también hay hermanos que están sufriendo distintos tipos de inconvenientes, distintos tipos de problemas. Así también orar por los hermanos que están, que son misioneros en distintos lugares del mundo, para que Dios los fortalezca, los restaure, los sustente sobre todas las cosas. Y así también oremos por la iglesia perseguida. Para aquel que le interesa, hay una página en Facebook que se llama, creo que Puertas Abiertas. Tiene el loguito del pescadito. Y ahí siempre dan un listado de los países donde las iglesias evangélicas están siendo perseguidas. Entonces, para orar por esas personas, para orar por sus necesidades, porque la palabra nos dice que tenemos que orar los unos por los otros, pero no por los que vemos que relativamente están bien, los que tenemos alrededor, ¿no? Por nosotros mismos, por nuestra familia, sino por nuestros hermanos, porque los hermanos en Cristo no terminan en nuestra iglesia, sino que alrededor del mundo hay cientos y miles y millones de hermanos cristianos, que seguramente en algún lugar del mundo hay algún hermano que está orando por usted, por ustedes, por mí, por mi familia. Nosotros nos tenemos que ver en la obligación como hermanos cristianos orar por esas personas que necesitan, y seguramente necesitan mucho más que nosotros, ¿no? Así que oremos por esas personas y le damos gracias por eso. Este día vamos a dar la palabra, yo puse ahí mal el título, pero es Seamos trigo y no cizaña. Vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña y lo que quiero dar a través de este mensaje, a través de lo que a la luz de la palabra nos dice, que seamos trigo y no cizaña, que demos fruto y no seamos piedra de tropiezo para otros. Eso es lo que en síntesis esta parábola un poco nos va a enseñar, a cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Por eso yo le puse seamos trigo y no cizaña. Elijamos los cristianos ser trigo y no cizaña, porque dentro de la iglesia también hay
Dios sembró trigo y cizaña alrededor en todo el mundo. Y dentro de la iglesia también eh, hay, no estamos ajenos a la cizaña. No es que dentro de la iglesia todos son santos. Así que es un poco para que miremos nuestro corazón y podamos eh, cambiar y entender por qué si elegimos, Dios nos eligió para estar en este camino, porque Él nos escogió, pero que lo tomemos en serio, si nos bautizamos y dejamos esa vieja vida en esa agua y nacimos de nuevo, es para eso, para ser trigo y no cizaña. ¿eh? Nacimos para ser trigo, Dios nos eligió para ser trigo, para llevar frutos, esos frutos del Espíritu que Cristo quiere que, que llevamos. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Y la cizaña es una planta muy parecida al trigo, tiene la misma espiguita, se diferencia un poquito por el color, pero no mucho. Eh, y la cizaña se alimenta de los mismos nutrientes, toma los nutrientes de la tierra que toma el trigo. Entonces, esto puede producir que al haber cizaña, el trigo no crezca, no produzca esos frutos que si la tierra estaría libre de cizaña, ¿no? Porque todos esos nutrientes los absorbería el trigo y tendría buenos frutos. Lo que diferencia al trigo de la cizaña es el fruto, ¿no? Si usted tiene la oportunidad de conocerla, yo el otro día vi una foto y la espiguita es igual, salvo que el trigo se ve, ¿no?, la diferencia en el fruto, y la espiga de la cizaña no tiene nada, está vacía, digamos así. Entonces Jesús, en este capítulo de Mateo 13, habla mucho sobre parábolas y habla a sus discípulos, habla mucho por parábola. Y habla en esta parábola, habla de los tiempos finales. Es una escatología de los tiempos, de cómo serán esos tiempos finales. Entonces, pero antes vamos a hacer una introducción, porque ya Juan el Bautista venía haciendo esa diferencia de el que tiene buen fruto, el que no tiene buen fruto, dónde iba a ir uno y dónde iba a ir el otro. Así que vamos a leer en Mateo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2 y el versículo 10 y 12, como para entender un poquito, hacer una introducción sobre esta parábola. En Mateo 3, versículo 1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Entonces él venía ya predicando el arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos se acerca. ¿Quién es el reino de los cielos? Era Jesús, que ya estaba entre ellos. Y bueno, este capítulo habla del bautismo de Jesús. Pero el versículo, Juan el Bautista en el versículo 10 dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ya él estaba anunciando que aquellos que no sean de buen fruto iban a ser cortados y echados al fuego. Y el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, decía Juan el Bautista. Él está, como decíamos, ¿no?, está anunciando
predicando el arrepentimiento, anunciando la venida de Jesús, y ya estaba diciendo que aquel que no dé buen fruto será echado al fuego. Y esto me hace acordar también la enseñanza de Jesús, la vid verdadera, ¿no? En Juan 15, versículos 5 y 6, vemos que ahí dice que el pámpano que no da fruto por no permanecer en la vid, o sea, por no permanecer en Cristo, será cortado y echado al fuego, ¿no? El versículo dice, esos dos versículos dicen así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un poco también después Jesús acá lo que predicaba en Mateo, en el Evangelio de Juan, también venía predicando esto. Y cuando Juan el Bautista dice: el aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué es el aventador? El aventador en aquellos tiempos era un trinche, algo vio que para juntar se juntaba, se hacía la siega y se juntaba, y el aventador se aventaba al viento, ¿no? Tenía que haber viento y se aventaba hacia arriba el viento, y el viento separaba la paja del trigo. O sea, el trigo, el grano, por su propio peso caía al suelo, y la paja volaba. Después la paja la juntaba, y dice, entonces Jesús, en esta parábola que vamos a hablar de la trigo y la cizaña, va a ser es el aventador, ¿no? El que cuando Él venga va a separar lo que es la paja del trigo o la cizaña del trigo. Cuando Él dice va a limpiar su era, su era es la tierra, el reino, su reino. Cuando Él dice, acá dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. O sea, Jesús tiene el aventador en su mano y va a limpiar su tierra. Y recogerá al trigo en el granero, y la paja la quemará en ese fuego que nunca se apagará, decía Juan el Bautista. Así que vamos a leer la palabra en Mateo 13, versículo 24. Dice así, la palabra dice así. Vamos a ir leyendo la palabra. Vamos a poner un fondo musical. Un fondo musical como ponemos siempre para tener de fondo. Si estás a full con el deporte, tenés un 25% de descuento y 6 cuotas cero interés. Con Naranja podés. A ver, ahí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a leer la palabra. En Mateo 13, 24 dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Jesús. Es quien sembró la buena semilla en su campo. El campo es el mundo. Y cuando leía esta parábola, ¿no? Decía la buena semilla. La parábola anterior a esta parábola es la parábola del sembrador, ¿no? Porque acá la buena semilla somos los cristianos, los creyentes, ¿no? Seríamos los que atesoran la palabra, la que esa palabra cae en buena tierra. Entonces somos la buena semilla para que podamos dar fruto. Entonces me vino a la memoria
y está justo anterior a esta parábola, la parábola del sembrador. Vio que decía, el sembrador sembraba la semilla en distintos caminos, y había un camino que caía, una semilla que caía en buena tierra, y el versículo dice algo así, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, la buena semilla es esa, ¿no? Es aquel que atesora la palabra, ¿no? Y que da buen fruto. Entonces, el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y vamos a hacer así, les pido disculpas. Voy a leer todos los versículos y después los vamos a separar versículo por versículo. Entonces, les pido disculpas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El versículo 26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, el versículo 24 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese es Jesús, que sembró. El campo es el mundo. En todo el mundo Él sembró la buena semilla. O sea, en todo el mundo hay buenos hijos de Dios, buenos cristianos que recibieron esa semilla, esa palabra, y creció, fueron, oyeron esa palabra, entendieron la palabra, y dieron fruto. Entonces, el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fueron. ¿Y qué sembró el enemigo? El enemigo sembró la envidia, el orgullo, la soberbia, los celos, la ira, el enojo. Eso es la cizaña. Esa es, metafóricamente, es lo que resume Jesús en esta parábola, la cizaña. Y la verdad, ¿quién no conoce personas con estas características? En el trabajo, en la familia, en las escuelas y también en las iglesias. Porque las iglesias no son ajenas a no tener cizañas, porque algunas iglesias se adaptaron un poco al mundo y dejaron algunas pequeñas costumbres del mundo que entren en la iglesia. Y ahí es donde el enemigo puso cizaña en algunas iglesias. ¿Cuántos cristianos dicen ser creyentes y hacen cosas mundanas o cosas paganas? Porque seamos sinceros, no todos dejaron la vieja vida. Hay muchos que, aunque van a Cristo, siempre está el tema de la murmuración, el chusmerío, generan pleitos, conflictos dentro de las iglesias. Y eso es, cuando yo leí esta parábola, hice algunos estudios, algunas enseñanzas. Si no nacemos de nuevo, si no de corazón no nacemos de nuevo, no vamos a poder ser trigo. Por más que vayamos a una iglesia, a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, no vamos a poder ser buen trigo. Porque la desobediencia nos va a llevar por mal camino, los celos nos va a llevar por mal camino, el enojo nos va a llevar por mal camino. Y eso demuestra que somos cizaña y no vamos a poder ser trigo. Tenemos que dejar esa vieja vida, dejar esas costumbres que hacíamos. Lo que hacíamos lo tenemos que dejar. Tenemos que vivir como vivía Cristo. Y cuando yo a veces digo vivir como vivía Cristo, no es
como Cristo caminaba, ¿no? Que no tenía lugar para dormir, que vivía en sandalia, que vivía... No, no, no. Vivir como vivía Cristo, con las enseñanzas que Cristo nos dio, que son los frutos. Por eso, toda esta parábola o lo que predicaba Juan el Bautista, el que no da buen fruto. Y esos frutos no es llevar gente a la iglesia, porque yo no soy más porque yo llevo 4 y el otro llevo 8 y el otro llevo 10, y ahí donde se generan los celos, las envidias, las contiendas. Los frutos es los frutos del Espíritu, que se vea reflejado Cristo en nosotros, que tengamos paz, gozo, alegría, que seamos benignos, que tengamos misericordia. Esos son vivir como vivía Cristo. Cuando uno a veces nos dice hay que vivir como vivía Cristo, es con esa intención. No soy más yo, si yo, no sé, si voy a una iglesia y llevo a 1 o a 2, no soy más ni menos que aquel que llevó 10. Porque Cristo no quiere cantidad, Cristo busca calidad. La palabra nos habla de calidad. Y la calidad es haber nacido de nuevo y tener esos frutos que Cristo nos dio a través de la enseñanza. Que Cristo se vea reflejado en nosotros. Si en nosotros se ve reflejado Cristo, tengamos por seguro que vamos a llevar un montón de gente a la iglesia. Porque la gente nos va a preguntar, ¿qué es lo que tenés vos? ¿Por qué estás así? ¡Qué bien que estás! Se te nota distinto, estás cambiado. Y ahí es donde la gente va a venir a la iglesia. Como se diría, por decantación la gente va a venir. No, vení a la iglesia que te va a hacer bien. Vení a la iglesia. Si nosotros hay veces que hacemos las cosas mal. Hacemos las cosas mal y queremos llevar gente a la iglesia. ¿Con qué sentido? Para que la gente se sienta cómoda. En la iglesia la gente no se tiene que sentir cómoda. En la iglesia la gente tiene que sentir que la palabra, la predicación, la enseñanza me tiene que golpear el corazón. Tiene que golpear mi interior. Si no golpea mi interior, no saca a luz mis pecados. Y si no saca a luz mis pecados, no voy a poder cambiar. Porque estoy cómodo. Estoy cómodo con mis pecados. Estoy cómodo con esa enseñanza. La enseñanza me tiene que sacudir a mí. Me tiene que poner mal. Si no me pone mal, no es una buena enseñanza. Por eso, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. No predicaba que vos vas a ser un campeón, un fenómeno, vas a ser bueno, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar auto, Dios te va a dar vacaciones. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Y en muchas iglesias se dejó de predicar el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento a veces hace salir a la gente de la iglesia. Porque lo confronta con sus pecados y se van no quieren estar. Porque si uno está cómodo en la iglesia va, como si va al cine, como si va a un teatro, como si va a ver un partido de fútbol. Y en la iglesia, con el tiempo sí, me voy a sentir cómodo porque estoy limpiando mis pecados. Pero siempre, diríamos que siempre me va a incomodar porque siempre nosotros nacimos del pecado y siempre hay algo que tenemos que mejorar a través de la enseñanza. Siempre hay algo que tenemos que mejorar a través de la enseñanza. El nacer de nuevo es una lucha constante de todos los días de poder aprender a hacer lo que Cristo enseñó a través de su escritura. Entonces, el versículo 26, cuando dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña en el campo, en todo el campo, ¿no? donde Jesús sembró la palabra, conviven y crecen el trigo y la cizaña.
conviven los dos, pero uno solo es el que da fruto, el trigo, ¿no? Por eso seamos trigo y no cizaña. Y hay como una enseñanza que había en el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, que decían, ¿sabés lo que le dijo la cizaña al trigo? Entonces contaban esta metáfora como para diferenciar a uno del otro, ¿no? Y decía, la cizaña le dijo al trigo, somos más hermosas que ustedes. La lluvia cae sobre nosotras, así como sobre ustedes. El sol brilla sobre nosotras, así como a ustedes. A lo cual el trigo respondió, realmente no importa lo que digas, ni siquiera lo que digamos nosotros, sino lo que diga el aventador, el cual será quien decidirá al separarnos para colocar a unos en el granero y a otros para comida para los pájaros y también ser quemados. Entonces, el aventador, y el aventador es Jesús. En su segunda venida, Él va a venir a separar la cizaña del trigo. Y unos iremos al reino de los cielos y otros irán al fuego que no se apagará nunca, decía Juan el Bautista, haciendo alusión al infierno. Y el versículo 26, 27, 27, 28 y 29 dice, vinieron entonces los siervos, padre de familia, los siervos del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y esto le dicen, ¿no?, los siervos, que si no había sembrado la buena semilla, ¿no?, la palabra de Dios, las buenas nuevas en su tierra, ¿cómo que hay cizaña? Y el Señor les dijo que eso lo había hecho el enemigo y que los siervos querían arrancar la cizaña, pero esa no es nuestra tarea. No es nuestro trabajo. Ese es trabajo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a convivir. Como decía ahí el versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Estamos en el mismo lugar, creciendo en la misma tierra. Porque ¿qué puede suceder si nosotros queremos arrancar por decir, no, vamos a echarlo a él de la iglesia porque mira qué malo que es, que mira como que murmura, que mira como, ¿qué puede pasar? Porque puede venir una familia a la iglesia y un miembro de la familia puede ser cizaña, porque viene por darle, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decir? El gusto a la madre o al padre, y viene por darle el gusto a la mujer, o la mujer por darle el gusto al esposo. Entonces hay cizaña en la familia. Nosotros tenemos que tratar de que sean trigo, como Dios quiere. Pero hay cizaña, entonces no podemos echar a ese miembro de la familia, porque se va a querer ir la familia. Y si la familia es trigo, da buen fruto, Dios no quiere que esa familia se pierda. Entonces es Dios el que va a separar lo que se dice la paja del trigo. No es nuestro trabajo hacer eso. Por eso en el versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Jesús es el que tiene el aventador, y cuando Cristo venga en los tiempos finales, mandará a sus ángeles para hacer la siega, la cosecha
para separar la cizaña del trigo, y la cizaña será quemada en ese fuego que nunca se apagará, y el trigo será llevado a su granero al reino de Dios. Y después Jesús les da otras parábolas en este capítulo, y después los discípulos, ¿no? Les pide que le explique la parábola de la cizaña del trigo, y él, eso lo podemos ver en el versículo del 37 al 43, ¿no? Y él les dice: el que siembra la buena semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesús, el que siembra la buena semilla. El que ha sembrado, en esa parábola del sembrador, ha sembrado la semilla y ha caído en buena tierra, y esa es buena semilla, la que va a dar fruto. El que siembra la buena semilla es Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla es esa palabra que cayó en buena tierra, en buenos corazones. Esos son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, con la venida de Cristo. Y los segadores son sus ángeles, que va a mandar a hacer la siega, a separar a la cizaña del trigo. Y en el versículo 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. El versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad. Jesús enviará a sus ángeles, ¿no?, para recoger de su reino. Y acá hay un detalle, ¿no? Dice reino solo, no dice reino de Dios ni reino de los cielos. Sabemos que Dios es el reino, es el dueño de todos los reinos, y el mundo es su reino. El diablo no tiene reino. El único que reina es Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores. Y de todo el mundo, dice, de todo el mundo. Y ahí entramos todos. No, porque vayamos a una iglesia, estamos seguros que acá no va a venir. No van a venir los ángeles a hacer la siega. De todo el mundo, de todo su reino. Mandó los ángeles a buscar a los que hacen inequidad, a los que hacen injusticia, y a los que son piedra de tropiezo, los que son desobedientes, a los que son piedra de tropiezo para otros, a los que no creen en Dios, a los que le dieron la espalda. Entonces, esos ángeles van a venir a buscar a esas personas, ¿no?, que tienen esa actitud, y van a ser quemadas como la cizaña. Entonces, el versículo 42 dice: y los echarán al horno, y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro de crujir, y así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahí donde, cuando los ángeles vengan a separar, ¿no?, el trigo, el que dio buen fruto, el que tiene esos frutos del Espíritu, esos frutos de Jesús que se ven reflejados en uno, eso es lo que tenemos que buscar, que esos frutos se vean reflejados en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, de los que están del otro lado. Busquemos de Dios, y eso se busca todos los días, se busca en oración, en comunión con Dios, en leer la enseñanza. A veces yo siempre digo, y yo tomo por costumbre, una prédica que escucho, una enseñanza que me dan, yo voy a la Biblia y leo el capítulo, y leo a ver si a la luz de la palabra Dios me revela lo que me están enseñando. Siempre digo que todo lo que escuchemos de la palabra, vayamos, tomémonos un tiempo para releer la palabra que nos han dado, para que a través de la palabra Cristo, Jesús, Dios nos enseña y nos va a revelar lo que la persona, el que hace el devocional o el predicador está enseñando. Y el versículo 43 dice:
Entonces los justos resplandecerán con el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y los justos, los de buen fruto, los obedientes al Señor, resplandecerán como el sol, dice, en el reino del Padre, en el reino de Dios. Así que voy a cerrar con un salmo que me lo pasó un hermano y yo justo estaba haciendo esta enseñanza y tomé como para hacer una comparación, ¿no? Porque me llamó la atención desde el Salmo 1, versículo del 1 al 3, pero en el versículo 2 y 3, donde me hizo como un paralelismo de eso de los frutos, ¿no? El versículo, los versículos 1 al 3 dice así, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando yo leí este versículo, cambiando estos versículos, ¿no? Cambiando el versículo 1, dice el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero el varón que anda en consejo de malo y está en camino de pecadores y anda en silla de escarnecedores, se sienta en esa silla, ese es cizaña. Ese es cizaña. Pero el que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche, su ley es la palabra, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y eso me trae, ¿no? Cuando la palabra dice que la palabra correrá como río de agua viva. Entonces, esas corrientes de agua, ¿no? Porque dice, será plantado corriente de agua que da fruto. Esa corriente de agua viva para que demos fruto en su tiempo. Porque no es que nosotros nos bautizamos, leemos 4 versículos y vamos a dar fruto. En su tiempo vamos a dar fruto. Pero tenemos que estar todos los días buscando de Dios. Todos los días estar en oración. Todos los días estar en comunión con Dios. Todos los días arrepentirnos, porque algo habremos hecho mal a la vista de Dios. Algo habremos pensado mal a la vista de Dios. Algo hemos actuado mal a la vista de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos. Entonces esa hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, dice el salmista. Seamos trigo y no cizaña. ¿Es difícil? No es difícil ser trigo. Es estar estudiando la Escritura, leyendo la palabra, estar en alabanza. Hay esta música cristiana, este instrumental que está lindo para orar, con este instrumental cristiano que hay un montón de instrumental cristiano que uno puede poner y puede orar. No es difícil ser trigo, es poner de nuestra voluntad, es hacer el sacrificio. Dios entregó a su Hijo en la cruz para morir por mí y por ti, para que perdone nuestros pecados. No podemos hacer un pequeño sacrificio de aprender la Escritura, de ser buen trigo, de dar buen fruto. No seamos piedra de tropiezo para otro hermano, o para un familiar, o para un amigo. Demos buen fruto. Si damos buen fruto, la gente nos va a preguntar, ¿qué es lo que vos tenés? A Cristo
en nuestro corazón le vamos a decir, yo tengo a Cristo, ¿vos lo querés? Y así vamos a hacer crecer, con calidad, no con cantidad. Las iglesias pueden estar llenas de gente, puede haber miles de personas, pero no todos son trigo. Y eso es lo que nosotros, como buen siervo de Dios, tenemos que buscar. Trigo en el mundo donde el enemigo puso cizaña, nosotros tenemos que buscar trigo. Poder transformar esa cizaña en trigo para que dé buen fruto como nosotros. Que se vea reflejado Cristo en ellos. Así que les dejo esta palabra. Voy a hacer la oración que hago siempre. Hoy les pido perdón que no canté la alabanza. La puedo cantar como cierre, porque la verdad que había elegido una linda alabanza de Marcela Gándara. Pero vamos a hacer esta oración que digo que cambia vidas. Dios a veces nos prueba. A nosotros los cristianos también nos prueba. Para fortalecernos, para restaurarnos, porque también necesitamos restauración. Porque es una lucha de todos los días. Así que vamos a hacer esta oración, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Como les decía, Dios nos prueba para fortalecernos, nos prueba para probar nuestra fe. Acordémonos que a Job no fue un amigo que lo maldijo, ni un familiar, ni un vecino. Fue Dios que permitió que le pase a Job, porque Job había cosas que no entendía de Dios. Entonces, él sabía que Dios existía, pero él necesitó oírlo para entender lo que Dios quería para su vida. Y a veces nosotros lo tenemos que oír a Dios para ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Y es a través de la palabra que lo podemos oír. A través de la palabra que lo podemos oír. A través de una alabanza que lo podemos oír. A través de un versículo que un hermano nos pueda mandar. Pero necesitamos arrepentirnos. Siempre lo primero que debemos hacer en nuestra oración es arrepentirnos. Porque de seguro que algo habremos hecho mal en ese día. Y tenemos que pedir perdón a Dios. No tenemos que ser una vasija rígida, creyendo que ya todo lo sabemos, que todo lo entendemos. Dios es nuestro alfarero y Él nos moldea cada día. Y si hay algo que no le gusta, Él va a romper esa vasija y nos va a hacer de nuevo. Nos va a moldear nuevamente. Porque seguramente hay algo que habremos hecho mal a los ojos de Dios. Así que busquemos arrepentirnos cada día. Porque Dios, a través de eso que nos moldea, Él nos va a prosperar. Y como digo siempre, la prosperidad es del alma, no es de las cosas materiales. Porque ¿de qué me sirve que yo tenga un buen trabajo, una buena casa, buenos autos, irme de vacaciones y no tenga a Cristo en mi corazón? No tenemos que hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo tenemos que dar buen fruto en la tierra. Eso es nuestra primera preocupación, dar buen fruto en la tierra para tener tesoros en el cielo.
La oración que cambia vidas dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlo. Eso es la nueva vida. Tengo que dejar lo que hacía y vivir lo que Cristo nos pide que vivamos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Porque la salvación no se pierde, porque la salvación es por gracia. Pero sí, nos podemos ir al infierno también. Porque podemos hacer daño a un hermano, hacer algo mal, tener mal pensamiento, y si no nos arrepentimos, nos podemos ir al infierno, por más que sepamos la Biblia, de atrás para adelante, de derecha a izquierda y de arriba abajo. Porque Dios vino para salvar a todos, pero solamente ama a aquellos que creen en Él. Por eso la salvación es para todos. Pero el amor es solamente para los que creen en Él, dice su palabra. En que Cristo murió en la cruz, como dice esta oración, para perdonar nuestros pecados. Y que nosotros creemos por fe de que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Eso es a los que Dios ama, a los que creen por fe. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada. Ahí en el bautismo somos transformados. Día a día. Y después de ese bautismo, nosotros día a día tenemos que seguir buscando esa transformación. En el conocimiento de tu verdad, que es tu palabra. Tu palabra es verdad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Gracias te damos por este tiempo. Les voy a cantar esa alabanza porque a mí me gusta mucho. Y después vamos a hacer una oración de cierre y ya vamos terminando con este día. Espero que la palabra sea de bendición para ustedes, que esté obrando en su vida, que busquen de Dios cada día y que restaure corazones, que para eso es la palabra, para restaurar corazones, restaurar almas, no para que me dé una casa. Cristo vino para restaurar almas. Y a su tiempo, lo demás viene por añadidura, como dice la palabra. Así que si estás a full con el deporte, tenés tiempo. La palabra, Este 18, 19 y 20 de febrero tenés un 20. Ahí vamos a cantar, Bajo el mismo cielo se llama. Es muy bonita, espero que les guste. Aunque sea bajo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti.
El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeada de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño lugar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios, me haces vivir, reír, cantar y respirar. Oh, oh, y respirar. Hermosa, hermosa alabanza. Espero que sea de su agrado, que la escuchen. Es muy linda la alabanza, Así que les pido perdón. Vamos a hacer una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder dar un devocional nuevo. Te pedimos, Señor, para cada alma que busca de ti, Señor, para cada corazón, Señor, que busque nacer de nuevo, que busque de ti, que deje esa vieja vida para que dé fruto, Señor, como el trigo, Señor, para que no sea piedra de tropiezo de nadie, sino que busque a través de la palabra la enseñanza, Señor, busque la sana doctrina, la buena enseñanza para hacer buen trigo, para dar buen fruto, Señor. También te pedimos, Señor, por los hermanos que están sufriendo, Señor, estos problemas climáticos, Señor, con estas nevadas tremendas que está sucediendo en Europa y en el norte del continente. Así que te pedimos por esos hermanos que están con esas necesidades, que tú lo estés guardando, Señor, en el hueco de tu mano, que tú los protejas, Señor, bajo las alas, Señor, de tu vida, Señor, que tú los acobijes, Señor, y los tengas, Señor, apartados, Señor, para que no sufran las consecuencias del frío, las consecuencias del agua, las consecuencias del alimento, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te los entrego, Señor, también como a mis hermanos de esas iglesias perseguidas de los distintos países, que tú los fortalezcas la fe, que tú les muestres el camino, les muestres, Señor, los guíes y fortalezcas su alma, Señor, que le abra la ventana a los cielos y desciendas con poder y gloria y los tengas en su mano, Señor, para que no sufran, Señor, las persecuciones, estar preso, estar golpeado, Señor. Han quemado iglesias con hermanos adentro, así que te clamo a ti por esas almas para que tú estés obrando en cada vida, Señor, en cada corazón,
en el nombre de Jesús. También por mis hermanos, los misioneros, que estés obrando, el Señor, en cada uno de ellos, de su familia, que estés sustentando sus vidas, sus almas, que estés fortaleciendo su espíritu para seguir predicando tu palabra, para que sigan enseñando tu buena palabra, tu buena doctrina, que sigan predicando el Evangelio, que conozcan de ti, Señor. Así que te clamo, te pido por estas almas, Señor, en el nombre de Jesús, y también por aquellos que todavía no te conocen y están desesperados buscando una solución, buscando un entendimiento de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, que se acerquen a ti a través de algún hermano, a través de alguna prédica, a través de alguna alabanza, que se acerquen a ti, Señor, que sean luz, Señor, esas almas, para que sean luz, mis hermanos, para que sean luz para esas almas que busquen, Señor, de ti, busquen ese consuelo, esa restauración, en el nombre poderoso de Jesús, y quites el dolor de sus corazones, y quites el dolor de sus almas, Señor, y puedan acercarse a ti. Te damos gracias por este día, gracias por este momento que tú nos das, Señor, por este tiempo que dedicamos a ti, en el nombre de Jesús. Así que te agradecemos todo lo que tú haces. Fortalece, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, la vida de mi familia, de mis hijos, de mi madre, la vida de mis amigos, Señor, que no te conocen, pero reciben palabra día a día. Yo sé que reciben palabra, y como dice la palabra, Señor, nosotros sembramos la semilla y tú harás el crecimiento. Así que te doy gracias porque no rechazan tu palabra, en el nombre de Jesús. Así que te pedimos, Señor, que estés obrando en cada familia, que haya paz en cada familia, en cada hogar. Y bendecimos, Señor, tu nombre. Y te glorificamos a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos el sábado que viene, 18 horas. Palabras cristianas. Dale en el blanco. Dios los bendiga. Y seamos trigo y no cizaña. Busquemos ser trigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.